El ambiente se tornó tenso cuando Jalil Ibrahim tomó una decisión que nadie vio venir. La noticia llegó como un rayo en medio de la calma y en cuestión de minutos todo cambió. Los gestos de Jalil, firmes y determinados, reflejaban que había tomado una resolución definitiva. No era una decisión impulsiva, sino algo que llevaba tiempo madurando en silencio. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Sila, quien no pudo contener su enfado al escucharlo. Su frase resonó con fuerza: piensa en tu hijo. Las cámaras captaron el instante exacto en el que Sula levantó la voz, visiblemente molesta y con una mezcla de sorpresa y preocupación. Su tono no fue agresivo, pero sí lleno de emoción. Jalil, en cambio, se mantuvo en silencio, observando con una serenidad desconcertante. Era evidente que sus caminos de pensamiento no coincidían en ese momento. El aire se volvió denso, como si cada palabra pesara más de lo habitual. Los presentes sabían que lo que estaba ocurriendo no era una simple discusión, sino una ruptura de pensamientos. Sila, siempre conocida por su carácter equilibrado, esta vez no pudo esconder lo que sentía. Su reacción fue humana, intensa y completamente auténtica. En sus ojos se leía la mezcla de decepción y tristeza que acompañaba sus palabras. Lo que más impactó fue el silencio posterior, un silencio que dijo más que cualquier argumento. Jalil, por su parte, respiró profundamente, pero no dio marcha atrás. Su determinación parecía inquebrantable. El público no tardó en reaccionar ante lo sucedido. En redes sociales, el momento fue compartido una y otra vez, generando todo tipo de interpretaciones. Algunos defendían a Sila por expresar sus emociones sin filtros, mientras otros entendían la postura de Jalil como la de un hombre que sigue su propio camino. Sin embargo, nadie quedó indiferente. El intercambio de miradas, la tensión contenida y la frase «piensa en tu hijo» quedaron grabadas en la memoria colectiva. Jalil, consciente del impacto de su decisión, evitó justificarla ante los medios. Su silencio fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como un signo de orgullo, otros como una muestra de dolor. Lo cierto es que detrás de esa calma aparente había una tormenta emocional. Cada paso que daba parecía medido, pero al mismo tiempo lleno de carga interna. Sila, por otro lado, se mantuvo firme en su posición. No buscó dramatismo, pero sus palabras demostraron que hablaba desde el corazón. La preocupación en su voz fue genuina, y su reacción reflejó algo más que enojo. Reflejó amor, frustración y miedo. A veces, las palabras duras no nacen del rencor, sino de la desesperación de ver a alguien tomar un camino que uno considera equivocado. A medida que el vídeo del momento se difundía, los fanáticos comenzaron a tomar partido. Algunos decían que Jalil actuó con frialdad. Otros aseguraban que fue una decisión necesaria. Pero todos coincidían en una cosa: la conexión entre ellos seguía siendo palpable. Aún en la tensión, había algo entre ambos que no podía romperse fácilmente. Esa energía, ese vínculo silencioso, seguía vivo en cada gesto, en cada mirada contenida. Los expertos en comportamiento mediático señalaron que la escena revelaba una profunda carga emocional. No se trataba de una simple diferencia de opinión, sino de un choque de valores, de formas distintas de entender la vida. Jalil defendía su autonomía, mientras Sula apelaba a la responsabilidad emocional. Esa dualidad fue lo que convirtió el momento en un tema viral. En las horas siguientes, la situación se convirtió en el principal tema de conversación.
Las imágenes circularon por todos lados, acompañadas de frases de apoyo y críticas. El público se dividió, pero nadie pudo ignorar el poder emocional de lo ocurrido. Lo que comenzó como una conversación privada terminó convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre el corazón y la razón. La frase de Zula, "Piensa en tu hijo", resonó más allá del contexto inmediato. Muchos la interpretaron como un recordatorio de empatía, de conciencia familiar y de las consecuencias de las decisiones que se toman. Esa frase se repitió en titulares, comentarios y debates digitales. Se convirtió en un eco que acompañaba a Jalil en cada publicación. Jalil, aunque no respondió directamente, mostró a través de su actitud que su decisión no fue tomada a la ligera. Su semblante mostraba serenidad, pero también tristeza. Esas emociones encontradas lo humanizaron aún más ante el público. Detrás del actor exitoso, había un hombre que enfrentaba sus propios dilemas. La situación generó además una ola de reflexiones sobre las relaciones humanas y las decisiones difíciles. Muchos espectadores dijeron sentirse identificados con lo ocurrido. En el fondo, lo que vivieron Jalil y Zila no era ajeno a nadie. Era la representación de los conflictos que todos enfrentamos entre el deber y el deseo, entre el amor y la libertad. Mientras tanto, la prensa internacional destacó el episodio como uno de los momentos más intensos protagonizados por ambos. No por el escándalo, sino por la carga emocional y la sinceridad con que se vivió. Los dos mostraron su lado más humano, sin máscaras ni artificios. Eso fue lo que conectó con el público, que vio en ellos un espejo de la vida real. Los fans, lejos de alejarse, se mostraron aún más unidos en torno a sus ídolos. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y esperanza. Muchos pedían comprensión, recordando que tanto Jalil como Zula son personas con emociones reales. Esa empatía colectiva demostró el poder que ambos tienen más allá de la pantalla. Con el paso de los días, la tensión inicial comenzó a transformarse en reflexión. Lo que parecía una ruptura se volvió una oportunidad para entenderse mejor. La calma regresó, aunque las palabras pronunciadas siguen resonando, porque hay frases que, una vez dichas, marcan un antes y un después. Y mientras las cámaras siguen esperando una nueva declaración, el público permanece expectante. Todos quieren saber si habrá reconciliación o si esta vez el silencio será definitivo. Lo que está claro es que la historia de Jalil y Zula sigue viva, llena de emociones que traspasan fronteras. Porque cuando el corazón habla, ninguna decisión pasa desapercibida.